Muy buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Muy buenas. Pueden hablar nomás hasta que se conecten el resto, digo. Por favor, enciendan sus cámaras un ratito. Oye, no hice el captura ayer. Martes. ¿Cuántos estamos? Ahora tengamos más participantes que ayer. Ayer estuvimos 10 nomás. Ahorita no va bien. Enciendan sus cámaras, Jainer, Génesis, ya. Mario, Carlos. Enciendan sus cámaras, que tengo que hacer el capture. En un momento nomás. Gracias. Gracias. Bien, vamos a la lista. Estamos, ya no ingresó nadie más. Alvarado Granados. Presente. Cantos. No está la presidenta, se fugó. Carpio. Cedeño. Delgado. Góngora. Presente. Jaramillo. Laines. Presente. Ok. Medina Carlos. Presente. Medina Jainer. Presente. Ok. Evelyn Morales. Ya están así. Catiusca Romero. Presente. Santiago Romero. Profe, él se retiró. Su hermano. Sí, ¿Tan pronto? ¿Qué, sí. por la clase de ayer? Estaba fácil. Ruiz.
Presente. Tumbaco. Vargas. Velasco Luis. Presente. Velasco Vanessa. Presente. Ok. ¿Por qué se anda fugando? Profesor, yo recién llegué. ¿Por qué Karen se está Canto. fugando? Se está fugando, presidenta. Tiene que poner el ejemplo, pues. Ujú. A ver, ¿qué tenemos acá de... Estas que me escriben? ¿Quién es? Cintia Lainez. ¿Cómo hace con las faltas? Lo que puede hacer es asistir, pues, conectarse. Es porque el internet acá donde estoy viviendo es como malo y a veces no me coge. Por eso. Tiene que solucionar esos problemas. ¿Algún estudiante nuevo estoy viendo por ahí? Y yo, Espinosa. A ver, Espinosa. Yo también. Ya, suave, vamos. Espinosa va por aquí. Nombre completo. Espinosa. Muñoz, Axel Benjamín. Comenzaron esos gallos. Correo, Espinosa. Axel 1021 @gmail.com. ¿Quién más? Yo, ¿Quién eres tú, pues mío? Pinela Bajaña. MNT. Pinela Bajaña. Anthony Josué. Necesito tu correo. Anthony Pinela. Me corriges cómo está esto. Mira si está bien. Todos los días como chorrón. Sí, Ya. 355 55. @gmail.com. Esos que recién se integran, no fallen con la asistencia. En los exámenes, cualquier caída se puede solucionar dando otro examen, pero la asistencia no se puede hacer nada. Alison Jaramillo está entrando 2 veces. Estamos listos entonces. ¿Quién más está por ahí sin asistencia? Carpio. Para mí, yo licenciado. Ya son las 13:11. Carpio, Villamar. Jaramillo. Villamar recién te integras. Carpio Villamar. Ah, Carpio Villamar. Ya. Kevin, ¿quién más? Tumbaco está por ahí, no. No Sí, te- le dije presente. A ver, necesito tu correo, Tumbaco. Samira Tumbaco 20. Samira Tumbaco 20. @gmail.com.
¿Y por qué han faltado los otros días? A ver. Yo porque yo tenía una falla en el internet y yo le comuniqué a la presidenta de ahí porque me lo tenían que venir a arreglar y todavía no han venido y ando solo con internet celular. ¿Presidenta de dónde? Yo le avisé a usted, profesor. Ahora las voy a hacer pelear. A mí no me han avisado nada. Ya me encanta ver pelear a las mujeres a mí. Sí, ayer yo le dije. Pero eso se justifica de otra manera, pues mediante coordinación. Esto no es de decirle. Yo amanecí enfermo. Hoy amanecí Bueno. enfermo con dolores de cólico, de gases y tuve que escribir 2 correos. Y aquí estoy con dolor todavía, pero aquí estoy. No es tan fácil eso de que me quedé el internet, que la gallina no se moría para hacer el caldo. Eso no es así, tiene que justificar bien. Disculpe, licenciado, buenas tardes. ¿Cómo? Presente. ¿Cómo? Cedeño Delgado. Ya. Está bien, Cedeño, con las asistencias hasta ahora. Tiene una fuga nomás hasta ahora. Ya. Morales Castro, profesor. Morales Castro. Hasta ahorita les pongo 2 horas, nada más. Ya pasada la 1 y ya pasados 15 minutos, ya es 1 hora menos de clase. Ya, entonces estábamos ayer espero que hayan practicado, si les haya gustado la clase de ayer. Era algo de primaria, de comienzos de secundaria que estábamos refrescando. ¿Y qué tiene que ver la cámara con problemas estomacales? ¿Dónde tienes la cámara puesta? A ver, aquí tenemos el contenido de... Ok, en esto estábamos. Así estoy viendo, Kevin, así estoy viendo. Pero eso es por interno, pues. No vas a publicar para todo, a ver. Ah, no, sí está en privado, ya. No, licenciado. Sí está en privado, ya, disculpen. Ya todo el mundo va al baño, no importa. No hay uno que se salve. No es por el campeonato del ídolo, por si acaso, todavía, no. Ah, qué ver, yo soy cristiano, yo no ando con eso. No, algunos sí andan todavía enfermitos. A ver. Pero sí haces deporte, ¿no? Sí, pero ya no mucho porque tuve una fractura en la rodilla y ya no puedo hacer mucho deporte. Ya. A ver, nos habíamos quedado en porcentajes. Vamos a crear un archivo de Word para poder trabajar. Aquí lo pegamos después. Constancia de clases también cerramos. Y vamos a trabajar sobre esto. Ya habíamos calculado de fórmula mental esto de aquí, los porcentajes. Ya habíamos dicho que siempre se toma de referencia el porcentaje que nos piden sobre el total de 100 y eso se aplica a cuántas veces mayor sea el número total que nos están proponiendo. Por ejemplo, calcular mentalmente 15% de 425. El 15% de 100 es 15, ¿cierto? Y 425 es 4 veces y un poquito más mayor que 100. O sea, el número que nos va a salir es 15 multiplicado por 4 y un poquito más. Entonces, más o menos se puede calcular mentalmente un aproximado, un muy cercano aproximado. ¿Ya? Decíamos que si nos piden el 15% de 425, el 15% de 100, siempre de 100, siempre lo vamos a tomar como referencia el 100, porque se llama porcentaje, o sea, 1 de cada 100, o el porcentaje que nos pongan aquí. Aquí nos dicen 20 de cada 100, ¿ya?
15% de 100 es 15, ¿cierto? ¿Ya? Y como el 425 es 4 veces mayor que 100, entonces este 15 va a ser por 4.25. Sale más o menos 60 con algo, ¿cierto? 60 por 4.25, ¿cuánto sale? Digo, 15 por 4.25, ¿cuánto sale? Alguien que se quiera ganar los puntitos. Ya saben que yo trabajo con esa motivación. 63.75. 73.75. 63. Dice 63.75. Ya, alguien que me pueda corroborar por el método largo, por favor. Decían que también se podía hacer, según un video, también se podía hacer mediante calculadora. Lo vamos a hacer aquí, como estoy compartiendo, no le hace 15% por 4.25. 63.75. Esa es una respuesta. ¿Cuál sería el método largo? El método largo es 15 por 425 dividido para 100. ¿Cuánto sale eso? 63.75. ¿Cierto? Estamos bien, ¿no? Entonces, el método largo y el método corto tenemos. Por ejemplo, si nos piden 38% de 756, ¿ya? 38% de 100 es 38. Entonces, 38, como 756 es 7 veces y media mayor que 100, este número lo multiplicamos por 7,56. Vamos a hacerlo. 38 por 7,56. Ese es el número que nos están pidiendo, 287,28. ¿Cómo sería el método largo? El método largo es 38 por 7,56 para 100. Vamos a comprobarlo. 38 por 7,56 igual dividido para 100. 287.28. Sale el mismo resultado, ¿cierto? Vamos acá. 110%, recuerden que este es el total. Si nos piden un porcentaje mayor que el 100%, el resultado va a ser mayor que el total que nos están dando. Aquí nos va a salir 3.127 más 312.7. ¿Por qué 312.7? Esto es así, vean. Si 100% es igual a 3.127, entonces el 10% de más significa que a este total tenemos que sumarle la décima parte de esto, ¿cierto? Y la décima parte de esto es 312.7. Entonces, si un 100% es 3.127, el 110% es igual a 3.127 más ¿cuánto? Más el 10% de lo mismo, ¿cierto? 312.7. ¿Listo? ¿Cuánto saldría eso? Vamos a sumarlo. 2 y 7, 9. Este 2 con este 7 es 9, son unidades. Aquí es 0.7 porque el decimal no se suma con ninguno más. No hay otro, este número aquí no tiene decimal, por eso la respuesta va a quedar 0.7 de ley. Ya sumamos el 2 y el 7 que sale 9, sumamos el 1 más el 2 que sale 3, que son decenas. Ahora la centena sale 3 más 1, que es 4, ¿cierto? Y los miles que salen, los miles es 3.000, ¿cierto? Porque aquí no hay 3.000. Entonces, la cantidad es 3.439.7. Alguien que lo pueda comprobar.
Lo hemos hecho sin calculadora, solo mentalmente, y es un número complicado, vean. ¿Cierto? ¿Cómo lo hice? Si 100% es igual al total, 3.127, nos están pidiendo un número mayor que el total. ¿Cuánto mayor? Un 10% mayor. ¿Y cuánto es el 10% del total? El 10% de 3.127 es 312.7. Simplemente pongo la coma aquí, ¿cierto? ¿Ya? Esa es la décima parte. ¿Ya? Entonces, procedo a sumar, así como lo hice, sin calculadora, sin pluma, sin nada. Y esa es mi respuesta. ¿Quién me la puede comprobar por el método largo? Hagámosla por el método largo. Vamos a la calculadora y nos dice 110 por 3.127 igual, y eso dividido para 100. ¿Cuánto es la respuesta que nos había salido? 3.439.7. ¿Estoy bien o estoy mal? Está bien. Ayúdenme, que tengo de baja la autoestima. Díganme, está bien, profe. Este es mucho lote, profe, tiene que decir. Ya, entonces esa es la forma mental de calcular para números cerrados. Ahora, si nos pedían el 113%, por ejemplo, ahí se complica un poco más, ¿no? Ya se complica un poco más. Tendríamos que aplicar el método largo, porque ya se complica que hay que hacer una multiplicación mental y todo eso. ¿Listo? Esa es la forma en que se calcula mentalmente un porcentaje. Podemos calcular también, nadie nos exime, un 450% de 5.438. ¿Quién me ayuda con eso? Regalo un puntito. 30 segundos. Vamos a buscar el cronómetro. Profe, ¿cómo era? 450. 450% de 5.438. Vamos a detener, ¿ya? Restaurar. Ahí está el ejercicio. 30 segundos. Es el 24,471%. ¿Cómo? 24.471%. Están pidiendo un número, no un porcentaje, pero vamos a anotar tu respuesta. 471. 24.471. 30 segundos. Vamos a ver si tu respuesta es correcta. Vamos a la calculadora. 450 por 5.438 igual dividido para 100. 24.471 me sale. Vamos a ver acá tu respuesta. Correcto, joven. ¿Quién respondió? Mario Góngora. Ya, Mario. Mario Góngora, 50 centavitos más. Ya va llenando la alcancía. Para el que no participa, bueno, se pierde la oportunidad. Ahora, luego de esto, como en la física tratamos cantidades inmensamente grandes y requerimos también este tipo de agilidad mental para no enfrascarnos en resoluciones simples de problemas, imagínense ustedes, y se los cuento como un secreto. Este tipo de ejercicios, claro que daban 10 segundos para cada respuesta, pues no. Este tipo de ejercicios te siguen tomando como examen de ingreso para un posgrado en la SPOL.
A nosotros nos dieron hace 2 años que apliqué, 2018, este tipo de ejercicios. Con esto comenzamos. Claro, son como 700 ejercicios que tienes que hacer en 90 minutos. ¿Ya? Pero mira, hasta ese nivel llega la comprobación de que tú tienes rapidez y agilidad mental. Estos eran los primeros ejercicios de matemáticas con que partía el folleto que te toman como un examen de ingreso a una maestría en la SPOL. Mi maestría era en mejoramiento de procesos. Y eso es full número, full estadística. Debe de tener una agilidad mental bastante aceptable, o sea, una comprensión lógica de lo que es la aritmética y las matemáticas. No te preguntaban integrales, derivadas, cálculo 1, cálculo 2, no, porque eso lo vas a aprender en el camino, eso lo vas a reforzar. Pero si no tienes esto súper claro, imposible que te puedan dar un cupo para una maestría. ¿Ya? No sé si me hago entender. Para cualquier trabajo que te vayan a pedir, esto es un cuestionario seguro, clavado, porcentajes, notación científica, quebrados, suma y resta, decimales. Esto te van a tomar. Que te lo tomen en un tiempo más corto, claro que sí, porque necesitan comprobar tu agilidad mental, tu rapidez mental en matemáticas. En aritmética, esto es simplemente aritmética. ¿Ya? A ver, vamos a ver lo que es notación científica. ¿Alguien tiene algún problema con los porcentajes? Un último vamos a ponerle, ¿ya? Vamos a preguntarle el 2340% de 0,356. Ahí se la puse más. Así mismo. Restaurar 30 segundos. A ver. 2340% de 0,356. 8,3304. 8,3304. Dices tú. Así. Sí. 8,3304. Vamos a comprobarlo. Tenemos aquí entonces 2340% por 0,356. Estamos calculando método largo. Igual, dividido para ¿cuánto sería? Para 1000, para 1000, para 100, para 10, ¿para cuánto? Para 100. Para 100, correcto. Siempre para 100. 8,3304. Muy bien ese estudiante, está piloso. ¿Quién fue? Mario. Mario otra vez. Listo. Para que vean que a mí no me duele poner el 10 a nadie, siempre que se lo merezca. Y tampoco me duele poner el menos de 7. ¿Ya? Cuando hablamos de cantidades inmensamente grandes o inmensamente pequeñas, estamos hablando que necesitamos expresar estos números de diferente forma, de forma más resumida. Por ejemplo, si tenemos un número, deja borrar esto, ¿ya? Si tenemos un número, 234 millones 750,000 punto, correcto, 234 millones 750,000. Se hace un poco fastidiosito hasta pronunciarlo, ¿cierto? Verbalmente, digo, verbalmente. Entonces, ¿qué es notación científica? Notación científica, vamos a darle lectura a esto para ver el concepto. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? Vamos a ver a alguien que necesite participar.
que haya llegado hoy. A ver, a los nuevos. Tumbaco. ¿Está Génesis por ahí? Sí. Ayúdeme con la lectura, Génesis. Notación científica, también denominada patrón o notación en forma exponencial, es una forma de escribir los números demasiado grandes o demasiado pequeños, como se puede ver en el siguiente. Para ser escrito de manera convencional, el uso de esta notación se basa en potencias de 10 a la cuarta. Los casos ejemplificados anteriormente. Lea despacio y claro nomás, no se acelere, Génesis. Lea Los despacio casos y claro. ejemplificados anteriormente en notación científica quedarían 1 por 10 a la onceava A la y a la 11 y 1 por 10 a la menos 11 respectivamente. El exponente es la cantidad de ceros que lleva el número delante, en caso de ser negativo. Nótese que en el cero delante de la coma también cuenta, o detrás. En caso de tratarse de un exponente positivo, siempre el exponente es igual al número de cifras decimales que deben correrse para convertir un número escrito en notación científica en el mismo escrito en notación decimal. Se desplazará a la derecha si el exponente es positivo y hacia la izquierda si es negativo. Cuando se trata de convertir un número a notación científica, el proceso es la inversa. Es a la inversa. Correcto. Vamos a tratar de explicar toda esta verborragia. ¿Si alcanzan a ver este número o no? Deje ponerlo más grande. Ahí sí, ¿no? Ahí sí está mejor. ¿Cómo expresamos este número en notación científica? Hay varias formas. Habíamos dicho que es una notación de base 10 donde trabajamos con la coma. Y base 10, ¿por qué? Porque queda un número entero multiplicado por 10 y un exponente, sea este positivo o negativo. Dependiendo, si la cantidad que vamos a representar es mayor que 1, como la que tenemos aquí, esta es mucho mayor que 1, el exponente va a ser positivo, aquí, positivo, 11 positivo. Si la cantidad que queremos representar es menor que 1, menor que la unidad, el exponente va a ser negativo. ¿Listo? Entonces vamos a representar este número. 234.750.000. Esto es fácil. Cogemos la fracción entera, ¿ya? Y podemos escribirla así. ¿Cuál es la fracción entera? 23,47,5, ¿cierto? Entonces, 2,3475, esa es la fracción entera, ¿ya? Una de las maneras es poner la coma y dejar solo un entero al lado izquierdo de la coma. ¿Cómo escribimos la base 10? Por 10 a la cuánto. ¿Qué exponente le ponemos? La 14. ¿Cuál es el exponente que ponemos? Los lugares que hemos recorrido la coma. Aquí está la coma, ¿cierto? Así. Este número que le acabo de poner 2 decimales es lo mismo que lo que yo tenía representado así. Simplemente tenemos la coma ahí. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos lugares corrió la coma para la izquierda? Corrió 8. 1, 2, 3, 4 lugares. 5, 6, 7, 8. Correcto. Entonces, este número sería 2,3475 por 10 a la 8. Esta es la fórmula, la forma más general de representar los números grandes en notación científica. También lo podemos hacer de otra forma. Por ejemplo, 23,475, dejen ponerlo grande. ¿Qué no, Calibri? ¿Por qué no me...? ¿Ya? 23,475, que es lo mismo que está aquí, vean. Pero la coma la corrí un lugar. Por 10 a la ¿cuánto sería?
¿A la cuánto sería? Miren dónde está la coma con respecto siete. del inicio. A las 7. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí quedaría la coma, ¿sí o no? Después del 23, miren. ¿Ya? ¿Cuántos puestos hemos recorrido en la coma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Correcto? Entonces, aquí sería 10 a la séptima. ¿Listo? ¿Ya? Otra forma sería, por ejemplo, 234,75 por 10 a la ¿cuánto sería? A la sexta. A la sexta, correcto, a la 6. ¿Ya? Esa es todo el problema de la notación científica cuando se trata de números mayores que la unidad. ¿Listo? Se me va a apagar la compu. Ya entonces, números mayores que la unidad. Ojo. Tenemos esto ahora. 98.7. ¿Ya? Te piden, escríbame ese número en notación científica. Ahí para que lo puedan ver mejor. ¿Qué procedemos? A separarlo, ¿cierto? Nosotros usamos la escala larga de numeración. Entonces, miles, millones, miles de millones. Ya está, esto lo vimos. Billones, miles de billones y trillones, ¿cierto? ¿Ya? 98 trillones 700 mil millones. Ese es el número, ¿cierto? Por ahí hay un estudiante también que se ganó un punto con esto, medio punto. ¿Cuál sería la forma de escribir esto en notación científica? Vamos a verlo. Tomamos la parte entera, 987 por 10, base 10. Ahora sí vamos a ver dónde depende, este exponente que vamos a poner aquí depende de dónde nosotros queremos ubicar la coma. Por ejemplo, si lo ponemos aquí, ya, si la ponemos aquí, ¿cuántos lugares habría corrido esa coma? Contemos, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19 lugares. Entonces, eso sería 9,87 por 10 a la 19. ¿Listo? ¿Cuál sería la otra forma de escribirlo? 98.7 por 10 a la ¿cuánto? ¿Cuántos lugares recorrió la coma? A la 18. 6, ¿cómo? 3, 6, 9, 12, 15, 18 lugares. ¿Listo? Esto es lo mismo que esto y también lo mismo que esto. La otra forma de representarlo. ¿Estaría bien representarlo así? Pregunto. ¿Estaría bien representarlo así? Sigue jugando Among Us. Ya, estoy dando clase en memoria. Bueno. ¿Está correcto representarlo así o no? Sí. No, porque aquí no hay ninguna coma. Ajá, falta la coma. Siempre tiene que haber 3 requisitos. La coma, la base 10, o sea esto, y el exponente, sea positivo o negativo.
Entonces, esto no es notación científica. No es notación científica. ¿Ya? Tiene que haber una coma en cualquier lugar de la parte entera. ¿Listo? Vamos a representar un número con exponente negativo. ¿Ya? Por ejemplo, les pregunto, un grano de arena mide esta cantidad de kilómetros. ¿Ya? El diámetro de un grano de arena tiene esta cantidad de kilómetros. ¿Cuánto es esto? ¿Cierto? ¿Ya? Es un número infinitamente, bueno, finitamente, pero es infinitesimal con respecto a la unidad. Es bastante pequeño. Es bastante pequeño. ¿Ya? Lo podemos representar en notación científica. Lo mismo, cogemos la parte entera, 45673 por 10 a la menos no sé cuánto. Eso lo vamos a averiguar. ¿Ya? Depende. Si la coma la ponemos aquí, ¿ya? Contamos el desplazamiento, ¿no? 1, 2, a ver, supongamos que ponemos la coma aquí, ¿ya? Lo mismo que ponerla acá. Contamos los puestos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 más 1. Listo. Este número es lo mismo que el de acá, pero representado en notación científica. ¿Cumple los requisitos o no? Sí los cumple. Está la coma del decimal, está la base 10 y está su exponente correspondiente, sea este positivo o negativo. Otra forma de representarlo, 45,673 por 10. Ojo que esta no es la forma más común de representarlo, pero sí es valedera. Algunos profesores, algunas personas le dirán, no, solo se debe representar así, dejando una cantidad o un dígito a la izquierda de la coma. Esta manera de acá no es que sea tan usada, pero también es correcta, no es incorrecta. ¿Ya? Entonces, ¿qué exponente tomaríamos aquí? 45,673 por 10 a la menos ¿cuánto? Aquí está la coma ahorita. 12. 12. 14. Verlo. 14 o 12. 2. 14 o 12, ¿qué dicen? 14. Menos 14. Menos 14. Menos 14. Vamos a ver, Luis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Correcto. ¿Ya? Eso es notación científica. ¿Alguien que tenga alguna duda? A ver, deja ver esas caritas de duda que hay por ahí. Los estudiantes nuevos más que todo. Anthony, ¿cómo estamos? ¿Sí se está captando? Sí. Ya. Axel, Sí, profesor, sí estoy captando bien. Génesis. Sí, licenciada. Bien. Seguimos con lo de acá. Vamos a ver esto para ver si le entienden mejor que a mí. Tu negocio aún no está en...
¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de notación científica y ahora haremos una pequeña introducción a este tema. Y primero que todo, pues vamos a hablar de qué es la notación científica. La notación científica es una forma abreviada de escribir números, generalmente usada para abreviar, discúlpenme la redundancia, pero es generalmente usada para abreviar números muy grandes o muy pequeños. Y Ya, pues un aquí... momento. ¿Qué pasó? ¿Por qué no comparte esto? ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de notación científica y ahora haremos una pequeña introducción a este tema. Y primero que todo, pues vamos a hablar de qué es la notación científica. La notación científica es una forma abreviada de escribir números, generalmente usada para abreviar, discúlpenme la redundancia, pero es generalmente usada para abreviar números muy grandes o muy pequeños. Y pues aquí tenemos ejemplos de números muy grandes o muy pequeños. Generalmente, pues, como les digo, bueno, obviamente hay números mucho más pequeños que estos, ¿sí? Y también mucho más grandes que estos, ¿sí? Por ejemplo, números pequeños. Bueno, primero que todo les aclaro. En mis videos voy a utilizar el punto para referirme a los decimales. No en todos los países el punto se utiliza para los decimales, en algunos países se utiliza la coma. Es más, en mi país se utiliza la coma, pero como en mi país también utilizamos a veces el punto para los decimales, bueno, es un error, pero a veces lo usamos, entonces voy a utilizar el punto para referirme a los decimales, ¿sí? Ya saben ustedes que si en su país es coma, pues simplemente les aclaro que pues ustedes... A ver, vamos a aclarar esto. Ustedes no vivieron la época del sucre, ¿cierto? Cuando estábamos con el sucre, nosotros escribíamos 3245 y los decimales era esto. ¿Ya? Así escribíamos en la chequera, 3245 sucres, coma 89. ¿Ya? Pero en Norteamérica y en parte de Europa, todo lo que es el sistema inglés, usan la coma para los miles. Ellos escribirían 3245.89. Vamos aquí a insertar símbolo. No hay de dólar aquí, no hay de doble raya. Bueno, vamos a suponer que también estos son sucres o eran sucres y estos son dólares, ¿cierto? Lo que pasa es que esta costumbre quedó tan impregnada, manejamos algunos siglos esa nomenclatura y apenas tenemos 20 años en esto. Entonces, poco a poco se va cambiando. Ahora, ¿qué te dice la calculadora? Porque aquí vamos a usar bastante calculadora, ¿cierto? Aquí vamos a usar bastante calculadora. ¿Qué te dice la calculadora? La calculadora, tú para escribir este número simplemente lo haces así. 3245.89. En la calculadora tú no necesitas poner ni coma ni punto para representar miles ni millones. Solo pones punto cuando se trata de decimales. Por eso es que no se equivoquen en la calculadora, no sean autómatas. Tienen que saber la nomenclatura en que vienen los aparatos electrónicos. ¿Ya? Aquí, si vemos en la calculadora, ¿ya? A veces nos bota aquí coma o a veces nos bota otro punto. Pero como nosotros ya tenemos una mente ágil, ya sabemos una respuesta aproximada. Por ejemplo, si multiplicamos 2000 por 1000 y nos bota esto, 2 millones, ¿cierto? 2 millones. Ya sabemos que la suma de ceros, 3 ceros y 3 ceros nos va a dar 6 ceros. ¿Ya? A esto me refiero, que cuidado, se van a confundir con los puntos y las comas de las calculadoras. ¿Ya?
En la calculadora se representan los decimales con el punto, mientras que antes el punto a nosotros nos servía como diferenciación de los miles y millones también. Vamos de nuevo al video. Escribiría en una coma. Entonces, números muy pequeños. Aquí está hablando de decimales, no de miles. Decimales. O sea, cantidades menores al 1. Y miren, lo refleja como en la calculadora, vean. Aquí estas cantidades sumamente mayores que la unidad, las pone sin punto, sin comilla de millón, sin nada. Aquí son 7.000 millones, aquí son 530 millones. Yo siempre le llamo números pequeños a los que empiezan con 0 punto o 0 coma, ¿sí? Como este número que es muy pequeño, 0.00000052. Este otro número es muy pequeño, ¿sí? Si por ejemplo dijéramos 0.0000000001 metros, por ejemplo, estaríamos hablando de una medida muy pequeña. Ahora, números grandes. Por ejemplo, 530 millones. Aquí no les voy a escribir ni los puntos ni las comas de millones porque pues para no confundirnos. ¿Listos? Solamente voy a escribir el punto de decimal. ¿Listos? 530 millones es un número muy grande. Lo mismo, si me dijeran 530 millones de metros, pues es una medida relativamente grande. O 7.000 millones también es una medida muy grande. Entonces, estos números, para no escribir tantos ceros, que generalmente son números que llevan muchos ceros, se utiliza la notación científica que ya vamos a ver cómo se utiliza. Y además, pues vamos a hablar de varias cositas en este video que son las siguientes. Primero, voy a explicar, todo esto lo necesitamos saber muy bien para empezar a pasar números de notación decimal a científica o de científica a decimal para hacer sumas, multiplicaciones, todas las operaciones con números en notación científica. Entonces, ¿qué más vamos a hablar? Vamos a hablar primero de la base 10, ya les aclaro qué es. Segundo, vamos a hablar de los ceros en los números decimales. Tercero, vamos a hablar de los números enteros. Y por último, vamos a observar, a analizar y a comprender cuándo un número está escrito en notación científica. Primero, vamos a hablar de la base 10. ¿Y a qué me refiero con base 10? Generalmente los números en notación científica están escritos con un número en decimal y un número en base 10. O sea, por ejemplo, podemos encontrar 5 por 10 a la menos 5, o por ejemplo 3.2 por 10 a la menos 2, o 7 por 10 al cuadrado, ¿sí? Vamos a encontrar números escritos en base 10. ¿Esto qué quiere decir? Y quiero que les quede muy claro. Acordémonos, bueno, aquí por ejemplo el primero, ¿sí? Este que es el más sencillo. 10 elevado a la 1, ¿cuánto es? Eso es 10. O 10 elevado al cuadrado, eso es 10 por 10, que es 100, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente si tuviéramos por ejemplo 10 a la 20, pues 10 al cuadrado es el 1 con 2 ceros, o sea 100. 10 al cubo, pues es el 1 con 3 ceros, o sea 1000. Y así sucesivamente, 10 a la 4, pues sería el 1 con 4 ceros, que sería 10.000. ¿Listos? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos escribir el número, uno sencillo, el número 500. El número 500 se puede escribir como 5 por 100, ¿sí? Porque 5 por 100 es 500. Pero yo, en lugar de escribir 100, ¿qué se escribe en la notación científica? Se escribe 5 por, y 100 es 10 al cuadrado, ¿sí? Entonces, los números relativamente grandes, bueno, como les decía, yo le digo números pequeños a los números que empiezan con 0 punto algo, y números grandes a los que no empiezan así, por ejemplo, 52.3 o 500 o 2000, a esos yo les digo números grandes, y quiero que se acostumbren a eso porque les va a quedar más fácil el tema. Entonces, aquí lo que yo hice fue escribir el número 500 en notación científica, ¿sí? Porque escribí 500 como 5 por, ¿sí? Un número decimal, ¿sí? En este caso es un entero, por un número con potencia de 10. Pero bueno, ya más adelante vamos a hablar de esto. ¿Qué quiero aclararles con esto? Cuando las potencias de 10 son positivas, ¿sí? Los números se van agrandando cada vez más, o sea, son números grandes, digámoslo así. Obviamente, 10 a la 0 es 1. ¿Y qué sucede cuando los números o cuando el 10 tiene potencias negativas? Pues que ya empezamos a hablar de números pequeños. 10 a la menos 1 es 0.1. ¿Sí? Como les digo, números pequeños los que empiezan con 0 10 a la menos 2 sería 0.02.
y así sucesivamente, como lo podemos ver aquí, ¿no? Entonces miren que todos estos números son números pequeños porque empezarían 0 punto, ¿sí? Bueno, aquí me había equivocado y había colocado el número 2, es el número 1. Miren que entre mayor sea el número, bueno, obviamente, o más bien entre menor sea el número, pero bueno, hablemos simplemente, miramos el 5. Entre más número haya aquí, digamos, bueno, vamos a hablar bien. Entre menor sea el número, porque acordémonos que el menos 1, el menos 2 es menor, el menos 3 es menor, ¿sí? Entonces, cuando el negativo sea muy menor, o sea, por ejemplo, si tuviéramos 10 a la menos 100, ya estaremos hablando de un número muy, muy, muy pequeño. Y lo mismo cuando los exponentes son positivos. Cuando el exponente sea mayor, entonces estamos hablando cada vez de un número más grande. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos 5 por 10 a la 7 y lo comparáramos con 5 por 10 a la 8, ¿sí? Aquí en notación científica parecen similares, pero este número es 10 veces más grande que este, solamente porque el exponente es una unidad mayor que el anterior. Pero bueno, entonces quiero que comprendan esta parte. Números, potencias de 10 con exponentes negativos, estamos hablando de números pequeños, y potencias de 10 con exponentes positivos, estamos hablando de números grandes. Ahora, lo segundo de lo que les quiero hablar es de los ceros en los decimales. ¿Por qué quiero hablarles de esto? Porque cuando estamos hablando de números decimales, hay muchos ceros que no se escriben porque no hay necesidad. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando del número 5.2000, o si hablamos del número 5.200, o 5.20, o 5.2, todos estos números que yo escribí son iguales, o sea, 5.2000 es exactamente lo mismo que 5.200 o que 5.20 o que 5.2, ¿sí? Si ustedes lo escriben, por ejemplo, en una calculadora, escriban 5.2000 y le dan igual y se darán cuenta que la calculadora les dice que esto es 5.2. No voy a entrar a profundizar mucho en esto, pero simplemente quiero que les quede claro, ¿sí? Bueno, aquí les voy a hablar de rapidez. Esto aquí dice 5 y 2 décimas. Aquí dice 5 y 2 centésimas, perdón, 20 centésimas. Que 20 centésimas es lo mismo que 2 décimas. Aquí dice 5 y 200 milésimas. Y aquí dice 5 y 2010 milésimas, ¿sí? Pero entonces, siempre que después del punto decimal al final haya ceros, esos ceros se acostumbra a no escribirlos. O sea, si nos dicen, por ejemplo, escribe el número 752.300, eso uno lo debe escribir como 752.3 porque estos ceros al final no se escriben. Ahora, no se confundan con ceros que haya en la mitad del número. Por ejemplo, si tuviéramos el número 7.305 y con otros 2 ceros aquí al final. ¿Cuáles son los ceros que no se escriben? Los que van al final, este y este. Este cero ya no está al final, entonces sí se escribe. O sea, aquí quedaría el número 7.305. Entonces, cuando estamos hablando de números decimales, los ceros que van al final no se escriben. Pilas, que es cuando está el punto decimal. No se confundan, por ejemplo, con el número 5000. Si está el número 5000, aquí no hay punto decimal, ¿sí? Entonces, esos ceros obviamente sí se escriben porque 5000 no es lo mismo que 5, ¿sí? Esto que les quede obviamente muy claro. Ahora, ¿cuáles son los otros ceros que no se escriben? Por ejemplo, si nosotros tenemos el número 000.05, ¿sí? ¿Cuáles ceros no se escriben? Los ceros que estén al comienzo, antes del punto decimal. Obviamente, antes del punto decimal hay que dejar una cifra. Entonces, este cero es obligatorio dejarlo, pero estos dos ceros no hay necesidad, entonces estos dos ceros no se escriben, ¿sí? Por eso si tenemos un número 0.005, perdón, 000.05, se debe escribir más bien 0.05. Este 0 sí se escribe porque antes del punto hay que poner algún número, si no hay sería un 0, y aquí este 0 sí se escribe porque no está al final, ¿listos? Entonces, los ceros que no se escriben son los que van al comienzo, antes del punto. Bueno, obviamente se deja un 0, ¿listos? Entonces, estas eran las dos cositas que quería aclararles de los números
decimales. Ahora, los números enteros. Los números enteros son los números que no tienen parte decimal. Por ejemplo, el número 52, o el número 730, o el número 4500, o el número 1.000.000. Estos números no tienen punto decimal, digámoslo así, porque no tienen cifras decimales. Siempre que miremos un número como estos, acordémonos que todos estos números que no tienen punto decimal o coma decimal, dependiendo de su país, acordémonos que ese punto lo llevan al final, ¿sí? Entonces, no se escribe ese punto, pero siempre debemos tener en cuenta que esos números tienen el punto al final del número. Esto es lo único que quería hablarles de los números enteros. Ahora pasamos a la parte final, que es cómo saber cuando un número está escrito en notación científica. Para saber si un número está escrito en notación científica es muy sencillo. ¿Por qué? Porque la forma más usada, pilas que aquí dice la forma más usada, no quiere decir que es la que siempre se usa, pero es la más usada, ¿sí? Generalmente el 99% de las veces ustedes lo van a ver así. La forma más usada para la notación científica es encontrar escrito así: A por 10 elevado a la n, donde A es un número, es mayor o igual que 1, pero menor que 10. Ya les aclaro esto con ejemplos. Además, el número que va aquí, o sea, el número que va aquí siempre tiene que ser o 1 o mayor que 1, pero menor que 10. Y además, la n tiene que ser un número entero. Como lo vimos al comienzo, puede ser 10 elevado a la 1, a la 2, a la 10, a la menos 5, a la menos 20. ¿Listos? Bueno, les voy a quedar debiendo porque se acaba el tiempo. Deje cerrar esto. Deje cerrar acá. Yesenia Delgado recién ingresa. ¿Qué asistencia le podemos poner a Yesenia? Listo entonces, chicos. Son las 2:04. Gracias por todo. Este tema lo seguimos. Bueno, ya está casi cerrado, ¿no? Espero que hayan entendido las dos explicaciones. Yo no di tanta vuelta, pero el objetivo es que quede claro esto, porque lo vamos a utilizar bastante en el desarrollo de la materia. Pasen bien. Buenas tardes. Chao, profe. Chao.